Ya. A ver, ¿en qué estábamos? A ver, el ejercicio. Ya estoy grabando por si acaso. ¿Ya? No, el ejercicio nos pide hallar la fema inducida en la espira. ¿No ve? Hay que hallar la fema inducida en esta espira. Y les decía, ¿no ve? Tenemos un conductor y una espira. ¿Ya? Esto voy a posar entonces para que entiendan en nuevo. ¿Ya? Para que entiendan en nuevo. Les decía, ¿no? En este conductor, ¿no ve? No se nota, pero por concepto de la ley de Ampère, en el conductor se generan líneas de campo magnética circulares, ¿no ve? Entonces les decía, va a haber varias líneas de campos circulares que van a ingresar a la espira, ¿no ve? A la espira rectangular. Si están ingresando entonces varias, entonces, ¿qué se está generando en la espira? Se está generando lo que es un flujo magnético, les cuento, ¿ya? Se está generando lo que es un flujo magnético. Ahora les decía, ¿no? Consejo de conejo. Para calcular, ¿no? Para este tipo de ejercicios siempre tenemos que empezar del flujo magnético. Pero ahora el análisis en estos casos va a cambiar un poco, ¿no ve? Les decía, yo no puedo calcular el campo magnético de esta línea, de esta, en este otro lado, ¿no ve? Va a variar, ¿no ve? Entonces, lo conveniente a mí para este caso es utilizar diferenciales, les decía, ¿no ve? Entonces, vamos a considerar simplemente un sector de análisis de toda esta espira. ¿Ya? Entonces aquí está. Yo me estoy dando este pequeño diferencial, ¿ok? Ahora, ¿qué línea voy a analizar, no? Seguramente va a haber una línea de campo magnético que va a ingresar por este diferencial, ¿no ve? Como está en este sentido, por regla de la mano derecha, entonces yo simplemente voy a utilizar la simbología del campo magnético que está ingresando de forma perpendicular, ¿no ve? Es decir, en la ley de Ampère, en cualquier punto, siempre analizo el vector tangente, ¿no ve? Vector tangente al campo magnético. Listo, entonces eso va a ser, ¿ya? Ahora aquí está un poco mejor ya dibujado, ¿no? Les decía, aquí está mi conductor, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Aquí está mi conductor, ¿no ve? Y para hacer un análisis, ¿no ve? De flujo, yo me voy a dar un diferencial, ¿no ve? Un diferencial de, en este caso, de R, ¿ya? Un diferencial de R. A una distancia R, ¿no? Del conductor, ¿ok? Eso es lo que tenemos que considerar en el análisis. Ahora, les decía, ¿no ve? Que un campo magnético va a ingresar a esta espira, ¿no ve? Y van a ingresar varias, ¿no ve? Pero yo no voy a analizar todas. Simplemente voy a analizar el campo magnético que está ingresando en este sector, en el diferencial, ¿ok? ¿Y cómo voy a calcular ese campo magnético que está ingresando aquí? Entonces para eso yo voy a ayudarme con lo que es la ley de Ampère, la cual es la integral de campo magnético escalarmente el diferencial de longitud. ¿No ve? Me dice, es una integral de curva cerrada, ¿no ves? No tengo que olvidarme. Y eso va a ser igual a ¿qué? La permeabilidad de vacío por la cociente que está generando, ¿no? Ese campo magnético. O sea, esta. Listo. Y nuevamente, ¿no ve? ¿Qué nos decía la ley de Ampère? Que el campo magnético con el diferencial de esa curva siempre van a formar, ¿qué? Un ángulo de 0 grados, ¿no ve? Y expresando de esta forma, módulo del campo magnético por módulo del vector, del diferencial de longitud, por el coseno que forman ambos vectores. En este caso, ¿no? En la ley de Ampère, ¿qué se cumplía? Que ambos vectores siempre formaban 0 grados. Por tanto, coseno de 0 va a ser, no es 0, yo me estoy, es coseno de 0 es 1, ¿no ve? El campo magnético se puede salir. Y la integral del diferencial de la longitud, en este caso, aquí, ¿no ve? Si lo vemos a ver, lo estamos mirando de así. Pero ¿qué pasa si lo vemos en el eje del conductor? Estamos mirando esto, ¿no ve? El conductor está aquí ingresando. Aquí está nuestro diferencial, ¿no ve? Entonces les decía, se generan líneas de campo magnético, ¿no ve? Y aquí está, ¿no ve? ¿En qué sentido? En, en este sentido se está generando, ¿no ve? En este sentido, mi campo magnético. Entonces, en este punto va a ser la tangente, ¿no ve? El diferencial también lo voy a analizar en ese punto. Y ambos vectores, diferencial de longitud y campo magnético, forman un ángulo de 0 grados. Es por eso que coseno de 0 va a ser 1.
Ahora, la longitud, ¿no? ¿Cuál va a ser el radio? Aquí está el radio que yo me he dado. ¿Cuánto es ese radio? R lo he llamado yo, ¿no? Entonces, campo magnético por la longitud de esta curva, ¿cuánto es? 2pi por R. Eso va a ser igual a ¿qué? Permeabilidad de vacío por la corriente que está generando ese campo, ¿no ve? O sea, esta. Ahora yo necesito el campo magnético, entonces voy a despejar. Va a ser entonces, el campo magnético es la permeabilidad de vacío por la corriente sobre 2pi por R. Ahora, si no han visto mejor, aquí está, un análisis en la espira, ¿no ve? Ah, perdón, me estoy adelantando un poco con eso, ¿ya? Lo único que hemos hecho aquí ahora ha sido calcular el campo magnético, ¿ya? Que está ingresando en este sectorcito, ¿no? De mi diferencial. Ahora vamos a analizar el flujo, ¿ya? Entonces, ¿el flujo qué es? El flujo no es nada menos que la integral de ¿qué? De superficie del campo magnético escalarmente el diferencial de área, ¿ya? Ahora aquí dos cosas han cambiado, ¿no? El diferencial de área y el campo magnético, ¿no ve? El campo magnético entonces, ahora ¿cuánto es? Había sido permeabilidad de vacío, cociente sobre 2pi por R. El diferencial de área, eso también ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en el momento que yo me he dado. Esta parte lo voy a borrar porque ustedes ya han entendido la ley de Ampère, ¿no ve? Desde ayer les he enseñado. ¿Ya? Les decía entonces, el diferencial de área también ha cambiado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque yo estoy considerando ahora un diferencial de R. Entonces, a ver, analicemos. ¿Cuánto va a ser el área de este pequeño diferencial? ¿No? Aquí está entonces. Diferencial de área va a ser, primero, ¿no ve? Base por altura, ¿no? Ese es el área en conclusión. Pero como tengo un diferencial, entonces la altura no va a cambiar. Entonces va a mantenerse. ¿Qué es lo que está variando? Ah, es esto, ¿no ve? El diferencial de R, o sea, el ancho. Entonces el diferencial de área va a ser la altura por el diferencial simplemente de R. ¿Y eso dónde voy a poner? Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Ahora, si no me han entendido bien. Ah, no, esa parte. ¿Ya? A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta sobre ese análisis? ¿Se ha entendido? Fíjense, primero he calculado el campo magnético que ingresa en el diferencial. Y eso me ha ayudado con la ley de Ampère, ¿no? Y nuevamente he hecho ese análisis. Y aquí está, ¿no ve? Como dijo su compañero, pueden utilizarlo como fórmula, ¿no? Donde solamente va a variar en este caso lo que es la distancia del conductor al punto, o sea, en el diferencial R. Ahora también ha variado lo que es el área, les decía, ¿no ve? El área, nosotros de un rectángulo lo conocemos como base por altura, ¿no ve? La base en este caso está variando. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando un diferencial. Entonces va a ser diferencial de R. Por la altura, ¿está variando? No, ¿no ve? La altura sigue siendo constante. Solamente está variando el ancho por este lado y por este lado, ¿no ve? Que es diferencial de R. Entonces va a ser por A. Y eso está aquí, ¿no ve? Ahora, ¿no? Pero el flujo magnético me dice que es un producto escalar. Como no tengo un sistema de referencia X, Y, Z, entonces les decía, ¿no ve? Yo voy a utilizar la forma escalar, ¿no ve? ¿No? En este caso, dos vectores escalares. El producto escalar, nuevamente les voy a repetir hasta que se recuerde. Aquí es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno que forman ambos vectores, ¿no ve? Coseno de tita lo llamaremos. Pero ahora, ¿cuánto va a formar? Aquí está, ¿no? Voy a utilizar esta expresión. ¿Cuánto, cuánto forman el vector campo magnético con el vector diferencial de área? Ah, ese análisis está aquí. Yo le he puesto axitos, ¿ya? Para encajar. Entonces, si miramos de frente, nuevamente, ¿no? Que nuestro ojito esté aquí abajo, mirando de frente a la espira. Es de esta forma, ¿no ve? Voy a fijar, aquí estaría mi conductor, ¿ya? Aquí estaría mi conductor. Por aquí estaría mi conductor, ¿no ve? Está ingresando a la pantalla. Les decía, ¿no ve? Va a haber una línea de campo magnético que va a ingresar en el pequeño diferencial, ¿ya? Ahora, fíjense, en el punto yo considero lo que es el vector tangente campo magnético. Pero el vector diferencial de área o el vector de área, ¿cuál era su característica? Que
era un vector normal a la espira, ¿no ve? Entonces, fíjense, los dos vectores, ¿qué ángulo están formando? Están formando un ángulo de 0 grados. Ah, entonces el flujo magnético lo voy a reescribir. Voy a reescribirlo de esta forma. Diferencial de flujo magnético va a ser el campo magnético escalarmente el diferencial de área. ¿Ya? Entonces les decía, el campo magnético con el vector diferencial de área forman un ángulo de 0 grados. Entonces aquí está, módulo del campo magnético, módulo del diferencial de área por el coseno del ángulo que forman ambos. En este caso es 0. Coseno de 0 no es nada menos que 1. Ahora, reemplacemos, ¿no? Los valores. Campo magnético yo lo he calculado con la ayuda de la ley de Ampère. El diferencial de área también ha cambiado, ¿no ve? Entonces reemplacemos. Va a ser un diferencial de flujo igual a, ¿cuánto era el campo magnético? Permeabilidad de vacío por cociente sobre 2pi por R. Por, ¿cuánto es el diferencial de área? El diferencial de área no es nada menos que A, ¿no? La altura por el diferencial de R, que es la base, ¿no ve? Esa base está cambiando. Ahora, lo único que tengo que hacer es integrar, ¿no ve? Entonces, integremos. ¿Qué va a quedar? ¿De dónde a dónde vamos a integrar el flujo? Vamos a integrar desde un flujo cero hasta un flujo total. Ahora, ¿no ve? De la integral, yo voy a, no, mejor dicho, aquí voy a poner la integral, ¿no ve? Estoy integrando ahora. Estoy integrando esto y esto. Y los límites del flujo, de un flujo cero a un flujo total. Ahora de aquí, ¿no? ¿Qué son constantes? La permeabilidad de vacío es constante, se sale de la integral. La cociente también es constante, jamás varía en algún momento, ¿no ve? Se puede salir de la integral. 2pi también se sale. R no. ¿Por qué? Me fijo el diferencial. El diferencial de R depende de R. Por tanto, R se va a quedar. A es constante, es una altura, nunca ha cambiado. Entonces también se sale de la integral. Como resultado, entonces, voy a tener la integral del diferencial de R sobre R. Pero ¿de dónde a dónde voy a integrar? Y de eso me voy a fijar a mi figura. ¿Ya? ¿De dónde a dónde comprende el ancho de la espira? Aquí está. Fíjense, comprende desde, ¿no? Tomando como referencia al conductor, comprende desde A hasta un 3A, ¿no ve? Entonces vamos a integrar desde ahí. Aquí está. Ah, perdón. Es desde A, ¿no ve? Desde A hasta la longitud total, ¿no ve? A más 3A me da como resultado 4A, ¿no ve? Entonces, ese detallito no tengo que olvidar. Yo ya me estaba olvidando. Entonces, vamos a integrar desde el inicio hasta el total. ¿Cuánto había sido el total? 4A. La integral de esto es rápida, ¿no ven? ¿Cuánto es la integral del diferencial de R sobre R? No es nada menos que el logaritmo neperiano. Y evaluando en sus límites, no es nada menos que el logaritmo de 4A sobre A. Y eso es lo bonito. A con A se va a cancelar. Y fíjense, ¿cuánto ha hallado el flujo? ¿Cuánto había sido mejor el flujo? El flujo había sido permeabilidad de vacío por cociente por la altura de la espira A sobre 2pi por el logaritmo de 4A. ¿Mm? ¿Qué les ha parecido hasta ahí? El cálculo del flujo. ¿Han entendido el análisis? ¿Quieren que vuelva a repetir? Chicos, Interesante, Oxy. ¿sí? Pues si acaso, ese es el procedimiento que siempre se hace, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, sí. La parte que no entiendo es cómo hizo desaparecer la integral doble y convertirlo en diferencial. Ah, en diferencial, ¿ya? Ah, muy buena pregunta, ¿ya? Les decía, ¿no ve? Esta es la definición de flujo, ¿no ve? Es una integral de superficie, pero en este caso, ¿no? ¿Qué implica el diferencial de área, ¿no? Imaginemos de nuevo esto, ¿ya? Que el diferencial de área tiene que comprender tanto la base, o sea, y la altura, x, y. Pero en este caso, ¿no? Aquí tengo nuevamente mi espira, ¿no ve? ¿Qué es lo que estoy haciendo variar yo? Estoy haciendo variar lo que es la base, ¿no ve? La base. Entonces es por eso que pongo diferencial de R. Entonces esta ecuación ya no va a depender de una integral de superficie, sino lo voy a cambiar, ¿ya? Lo voy a cambiar
¿A qué? A ver, con otro color para que entiendan mejor. Mucho naranja, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta ecuación lo voy a cambiar ahora en función de un diferencial, solo de un diferencial de flujo. Y eso va a ser, el campo magnético es constante. Por, ahora, el diferencial de área, ¿no ve? Simplemente voy a cambiar esto, ¿ya? A esto. Ya no va a ser una integral de superficie, simplemente va a ser un diferencial. A eso lo estoy cambiando. Pero este diferencial ahora ya no es de superficie, solamente va a ser el diferencial de una sola variable. ¿Y cuál es la que está variando? Es el diferencial de la base, ¿no ve? O sea, R. Es por eso que aquí yo los describo la ecuación, solamente con un diferencial de flujo, ¿ya? Campo magnético, escalarmente diferencial de área. Ahora el diferencial de área ha cambiado, ¿no ve? Y solamente ahora depende, ¿no? Una de sus longitudes es constante, pero en cambio la otra sigue variando. Ah, entonces es por eso que esto ya no va a ser de un diferencial de superficie, sino simplemente de un diferencial, ¿no ve? Pero al final seguimos integrando y vamos a llegar de cero al flujo total. Nada más, al flujo total. ¿Ok? Entonces, recuerden solo esto. Cuando una de sus longitudes varía, entonces ya no va a existir el diferencial de superficie, sino estamos cambiando simplemente a un diferencial. ¿Ok? Sí, ahora sí se ha quedado claro. ¿O quieres que dé la definición matemática como elige Levi? Sí, ¿Sí? quedó claro. Ya, ok. ¿Eso es por qué? Porque ahora, ¿no? El diferencial de área ya sabe, tiene que variar tanto la altura como la base. Pero en este caso la altura es constante y lo que está variando es simplemente la base. Entonces el diferencial de superficie ya no es superficie, simplemente es un diferencial, ¿no ve? Nada más de una longitud. A eso ha cambiado. Ok, hasta ahí alguna duda, pregunta o consulta. Pero recuerden, no hemos calculado todo. Solo hemos hallado el flujo. ¿Qué tenemos que calcular en realidad? Tenemos que calcular lo que es la FEM. Ah, ahora ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ya? Entonces aquí está, ¿ya? Cálculo de la FEM, entonces lo llamaremos. Para calcular la FEM, nuevamente aplicamos lo que es la ley de Faraday. Y la ley de Faraday me dice que es la FEM, se va a generar una fuerza electromotriz igual a menos la variación del flujo respecto del tiempo, ¿no ve? Y el flujo, ¿cuánto hemos calculado nosotros? Aquí está. Va a ser la derivada de todo esto, ¿no? Permeabilidad de vacío, cociente, la altura de la espira A sobre 2pi por el logaritmo de 4 sobre el diferencial de t, ¿no ve? Ya un error típico que cometen ustedes es esto. Como ninguna de las funciones dicen no varía respecto del tiempo, entonces la derivada de esto es cero. La FEM que generan es cero, ¿no ve? Dicen. No, tienen que leer realmente el enunciado. En la parte del final del enunciado me dice que, ¿no? Circula una corriente que varía en el tiempo. En, a ver, ¿qué corriente? Ah, en este conductor, ¿no ve? Está variando, pero está variando respecto del tiempo. Entonces, esa cociente I se va a escribir como I sub 0 por seno de omega t. ¿No ven? Reemplacemos entonces eso. Entonces, esto no es lo correcto. ¿No ven? Tienen que analizar realmente el ejercicio. ¿No ves? Lean todo el enunciado. Entonces, aquí está. Se los he puesto de todas formas. Recordando que la corriente varía en el tiempo, ¿no? De forma sinusoidal. I sub 0 por seno de omega t. Entonces, voy a reemplazar la corriente por este dato, ¿no? Y nuevamente lo que tengo. Todo esto, lo que ven, permeabilidad de vacío, longitud A, logaritmo de 4 sobre 2pi, es una constante. Por tanto, lo puedo sacar de mi derivada. Va a ser entonces menos. Y sub 0 también es constante, ¿no ven? Se puede salir. Solamente me va a quedar lo que es la función trigonométrica seno de omega t. Entonces, derivando la función seno, ¿cuál es su derivada? Coseno. Pero no tengo que olvidarme la regla de la cadena, ¿no ve? También tengo que derivar su argumento. La derivada de omega t, ¿cuánto va a ser? Simplemente omega. Y aquí está, ahí aparece omega. Por tanto, la FEM, ¿cuánto había sido? Menos la permeabilidad de vacío por la longitud A, por el logaritmo de 4, por la corriente inicial I sub 0, por la frecuencia angular sobre 2pi, por
el coseno de omega t. Y aquí está. Tan, tan, ahí el ejercicio se acabó. ¿No? Entonces han visto de nuevo. La dificultad, ¿dónde se va a presentar nuevamente? Va a ser en el cálculo del flujo en la espira, ¿no ve? Ahora los inges, ¿no ve? Especialmente el ingeniero Apasa. ¿Saben cómo es el inge Apasa, no ve? Le gusta complicarles la vida. ¿Qué pasaría si esto fuera un arco de circunferencia? ¿No? El cálculo sería más interesante, ¿no ve? ¿O qué pasaría, a ver, si combinan, ¿no ve? Si combinan, a ver, esta espira. Ya, esta parte es rectangular, luego esta última parte que sea una circunferencia. Ah, ahí, ¿no ve? Ahí se requiere el cálculo. Entonces, por tanto, ya ustedes ya saben. La dificultad de este tipo de problemas, cuando hay una corriente, ahora una espira rectangular, ¿no veo? Ya sea circular, el cálculo siempre se va a complicar ¿no? En esto, en el flujo, ¿no? En este caso yo me he dado el diferencial, ¿no? Y el área también ha cambiado, ¿no? La altura es constante, pero la base ha cambiado. ¿Qué pasaría en una circunferencia? ¿Qué es lo que variaría? Estas preguntas a mí no me dejan dormir. Bueno, no me dejaban dormir, pero yo ya los he resuelto. A ver ustedes, pero ahora, ¿no? Listo, a ver, hasta ahí. La última parte ya saben. Ley de Faraday es derivar como loco, nada más. Listo, a ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, consultas, reclamo, sugerencia? A ver. ¿Nadie? ¿Todo ok? Como dice la chaviza. Como dice la chaviza. ¿Sí? De los 32, de los 40 que ¿Se puede estaban. hacer tomando diferencial de área? ¿Perdón? ¿Se ¿Perdón? puede resolver tomando diferencial de área? ¿En qué? El ejercicio. ¿Diferencial de área? Sí, o sea, digamos, yo pienso que puede variar en ambos lados. ¿En qué, Pedro? ¿En este ejercicio o en los ejercicios que Sí, les he no, dicho? en este. En este, el diferencial de área. En otras palabras, solo tomando los dos diferenciales, tanto para altura y la base. Ya, pero es innecesario, yo te diría. ¿Por qué consideras el diferencial de la altura? Al ver el anterior ejercicio, al verlo y pensé que lo iba a resolver de esa forma. No, en este caso, ¿no ve? A ver, el anterior ejercicio. Ya era una espira, ¿no ve? Circular. ¿Cuál? A ver, este, ¿no ve? Creo. La altura. No, no va a variar en este caso la altura. El flujo está ingresando, ¿no ve? Pero en este ejercicio yo tenía, ya, eso era lo bueno, ya tenía el campo magnético definido, ¿no? Lo único que tenía que calcular era el flujo. El vector normal, ¿no ve? Eso tampoco cambiaba, ¿no ve? Simplemente lo que tenía que considerar era el vector, el vector del área, ¿no ve? Y el vector del área de una, ¿no ve? De una espira siempre va a ser normal. Pero yo no he considerado, ¿no ve? De esa forma he considerado en forma total, se puede decir, ¿no ve? Pero en este caso, ¿no ve? Tienes que darte de cuenta algo, ¿ya? El flujo está pasando de forma uniforme, ¿no ve? Pero en este caso está pasando por trozos, ¿no ve? También de forma uniforme, podemos decir, pero no tan uniforme, ¿ya? Aunque les estoy confundiendo, creo, ¿ya? La nomenclatura de campo que ingresa es esta, ¿no ve? Entonces aquí hay uno, ay, caramba. Eso también, ¿no ve? Aquí está ingresando, aquí está ingresando, aquí está ingresando, aquí está ingresando, ¿no ve? Les decía, esta corriente me va a generar un flujo, ¿no ve? Que están ingresando varias líneas de campo magnético, ¿ya? Pero yo no voy a considerar el área, ¿no ve? Tienes que darte de cuenta que esto está pasando de forma circular, ¿no ve? Entonces no es lo conveniente, ¿no? Para el análisis tal vez sería la forma tangente que está circulando, ¿no ve? No, yo no lo voy a considerar eso. Entonces, para el análisis de esto, el más conveniente y el que usan todos, inclusive en sus solucionarios, es primero darse un diferencial, ¿no ve? Lo que les he dicho. El diferencial. Ahora, si nos damos el diferencial, ¿qué es lo que está variando en este diferencial de longitud? La altura es constante, solamente está variando la base. ¿Y eso por qué, no ve? Les he dicho al inicio. Yo no voy a calcular el campo magnético que ingresa aquí, 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 ¿no ve? No va a ser uniforme. Entonces yo analizaré todo
Y con una integral voy a integrar de golpe al total, ¿no ve? O sea, del inicio de la espira al final de la espira, ¿no ve? Ese es el análisis, ¿ya? Ahora, si puedes resolver de otra forma, sería interesante. Y me cuentan, ¿ya? Yo también he intentado hacer algunas cosas, pero lamentablemente no se puede. Esta parte es mecánica. Eso también es su ventaja para ustedes, ¿no? Es mecánico el procedimiento. Solamente recuerden esto, ¿no ve? Analicen primero el flujo. ¿Y el flujo qué les va a dejar analizar? Primero el campo magnético. Después van a analizar el área. Y como resultado van a llegar nuevamente a una integral y ahí está. Ahí se acabó. ¿Ya? Esa parte ahora sí has entendido, estimado, por qué considero el diferencial. ¿Ya? Está entrando entonces por esta parte, por esta, les he dicho, ¿no? Si está ingresando un campo magnético, se está generando un flujo. ¿Ya? Esa es la única idea, la idea básica. Ahora sí, ¿se ha entendido? Por favor. Sí, Oxy. Ya. Sigamos resolviendo problemas, ¿ya? Vamos a ver otros casos, ¿ya? A ver, ya, hasta ahí. Hasta ahí lo que son ley de Faraday y combinada con el flujo magnético, ¿ok? Ahora veamos otro subcaso de la ley de Faraday, ¿no ve? Ah, esto ya han visto ustedes, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a nuestro formulario. Qué bien, oye, ya estamos entonces a la par conmigo, ¿ya? Entonces, las clases extras han servido, ¿no ve? Pero en el segundo parcial ya no va a haber clases extras. Nos vamos a ver solamente nuestro horario, ¿no? Porque ya en ese primer parcial nos han designado tarde a todos, ¿no ve? A ver, hagamos un repaso. La ley de Ampere ya saben, ¿no ve? Ya saben cómo analizar la ley de Ampere, ya lo han visto. Siguiente, la ley de Faraday también ya saben. Consejo de conejo les he dicho. Siempre primero empiecen por el cálculo del flujo magnético, ¿no? Ya estamos viendo esto. La ley de Lenz, perdón, ¿no ve? Les he dicho, le explica el signo negativo. Aquí está una pequeña y breve explicación, ¿no ve? La ley de Lenz afirma que la corriente inducida y la FEM inducida por el conductor están en dirección tal que establecen un campo magnético que se opone al cambio que lo produce. ¿No ve? ¿Qué entienden por esta idea? A ver, en los apuntes del Inge yo he puesto una gráfica, ¿ya? Una gráfica. Y creo que ahí pueden entenderla mejor, ¿no ve? La ley de Lenz. Van a tener cuidado con eso, saben entrar de forma teórica. Estos son los apuntes del Inge, ¿no? Ya lo tienen todos, ¿ya? Vamos a mejorar para el segundo parcial. Ahora, ¿dónde está la ley de Lenz? Está por aquí, ¿no ve? Faraday, aquí está la ley de Faraday, ¿no? ¿Qué dice? Ah, ahora vamos a considerar esto, ¿ya? Ahorita les voy a decir. Esta es la ley de Faraday. Fem menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero la ley de Lenz, fíjense esto, ¿ya? Imagínense que ustedes están agarrando este imán, ¿ya? Y lo van a acercar a una espira. En la espira se va a generar una corriente, les cuento, aunque ustedes no me lo crean. ¿Ya? Pero ustedes saben esto, ¿no ve? Cuando se genera una corriente en la espira, ¿qué les he dicho? Que se va a generar también líneas de campo magnéticas alrededor de él, ¿no ve? Entonces, dependiendo el sentido de la espira, ¿no? En este caso, el campo magnético, ¿no? Con este otro campo magnético se van a juntar y puede ser positiva. Ahora, ¿qué pasaría si fuera el otro polo? Ah, va a ser el signo contrario, ¿no ve? Va a generar líneas de campo magnético también, pero en sentido que se opongan a esta línea de polo. Entonces, la ley de Lenz explica solamente eso, ¿ya? Esa es la idea básica, ya a modo de recuerdo. Pero ahora vamos a ver FEM en movimiento, ¿ya? Y la fórmula que lo describe es esto, ¿no ve? Algunos libros, como dice su compañero, algunos ponen con signo negativo. Yo no lo pongo con signo negativo. Y van a ver por qué. Yo lo pongo positivo. El signo negativo va, va a ser referente a un sistema de referencia que nos demos ahora nosotros, en este caso, FEM de movimiento. Pero ustedes me preguntarán, Auxi, ¿de dónde sale esta formulita? El Inge se los ha demostrado. Y yo les voy a hacer recordar ahora algo más, ¿ya? Fíjense entonces esto. Ustedes han visto que no solamente se puede generar FEM en forma de campo magnético, sino que
física 2 han visto que también se genera por un campo eléctrico, ¿no ve? Entonces, ¿qué decía? La FEM va a ser igual a la integral, ¿no ve? De línea también, una integral de línea, del campo eléctrico, escalarmente el diferencial de longitud de esta línea, ¿no? De esta curva también, ¿no ve? Ahora voy a recordar también otra formulita, ¿ya? Esta formulita nos va a ayudar mucho en el tercer parcial y es mejor que desde ahora se la vayan aprendiendo. Que dice que el campo eléctrico se relaciona con el campo magnético. Pero ¿en qué forma se relacionan? Se relacionan de la siguiente forma. Que el campo eléctrico, perdón, es igual a la velocidad producto vectorial del campo magnético. Este concepto es muy interesante. En el tercer parcial se van a dar de cuenta que esta velocidad es la velocidad de la luz. Pero por ahora nosotros lo vamos a llamar simplemente vector velocidad. Ahora, ¿qué pasa si esto lo reemplazo aquí? Entonces, fíjense, la FEM que se genera va a ser igual a ¿qué? Una integral de la velocidad, ¿no? Que esté expuesta a un campo magnético, producto vectorial del campo magnético, escalarmente el diferencial de longitud, ¿ya? Fíjense, a ver, este es un producto muy interesante. Como resultado, ¿qué les va a dar? ¿Un vector o un escalar? A ver, esa es una buena pregunta. Recordando un cálculo 2, a ver, ustedes ya han visto eso. ¿Qué les va a dar? ¿Un vector o un escalar? Escalar. Exacto, les va a dar un escalar. El producto de esto les va a dar primero un vector, ¿no ve? Un vector, ya cualquiera, ya lo voy a llamar Y. Pero escalarmente, les va a dar producto escalar, no es nada menos que otro escalar, ¿no ve? Entonces ya saben de dónde viene esta formulita. Viene de una fórmula generalizada. Y es esta fórmula generalizada que nosotros vamos a usar. Entonces podemos decir, esta es la forma vectorial y esta es la forma escalar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Velocidad, producto vectorial campo magnético, todo esto escalarmente el diferencial de la longitud, ¿no? Del elemento de longitud, ¿no ven? Nada más hay que entender esto. Y en su forma escalar es esto, el producto del campo magnético por la longitud total por la velocidad que se desplaza. Entonces, para entender esto, vamos a resolver un ejercicio. Ya este ejercicio lo han planteado ver en el curso de verano o de invierno, pero uno de los dos era. ¿Qué decía? A ver, el ingeniero de ese entonces era el ingeniero Marco. Él lo ha planteado. A ver, ¿qué dice? Una base conductora, dice, de 50 centímetros, dice, de longitud. Se va a cortar cualquier momento. Van a volver a ingresar, ¿ya? Una base conductora de 50 centímetros de longitud se desliza sobre dos basas metálicas paralelas, dice, colocadas en un campo magnético de magnitud, eso es interesante, de 1000 Gauss, unidad de Gauss. ¿Cómo se indica? Punto. Los extremos de las basas están conectadas a dos resistencias, las cuales valen R1 igual a 100 ohmios, R2 vale a 200 ohmios. Punto. La base conductora se mueve a una velocidad constante de 8 metros sobre segundo. Pregunta, ¿qué fuerza se requiere para mantener el movimiento de la base a velocidad constante? Y aquí está la figura. Aquí está la base y está apoyada en dos extremos de resistencias. Resistencia R1, resistencia R2. Y X simboliza que